bienvenidos a Héroes en Sin Nome, un programa más. Bienvenido, Raúl. Muy buenas, vuelvo aquí después de la semana del 8M. Vuelve, estaba exiliado, pero le dejé volver. Y hoy contamos con dos invitados súper especiales, Mardon y Litz, bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, encantado. Bueno, ¿cómo estáis llevando estos días pandémicos ya después de un año que nos encerraron? Pues bien, es una sensación un poco extraña esta de estar y no estar a la vez, esta sensación de semilibertad. Me siento como en el tercer grado, pero bien, intentando sobrellevar un poco toda esta situación lo mejor que se puede. Yo diría que aprovechando, es algo raro, la verdad, bueno, lo que ya hemos comentado más de una vez, ¿no? Disfrutando cada momento que tenemos de libertad y que podemos estar a gusto, pues aprovechándolo. No tenemos mucho, así que lo que tenemos pues hay que disfrutarlo y es que es lo máximo que puedo decir al tema. No hay mucho más que añadir, ¿no? Con esta situación. La verdad que no. Bueno, pues antes de ir al tema, vamos a poner el tema de ¿Sabéis bien dónde estoy?, que acabáis de sacar, y procedemos. Solo ante el abismo del cambio, agazapado en su rincón. Me siento como en una jaula, se quema rápido cuando hay carbón. Y quiero conocer el secreto de la humanidad. Revelarse es comprenderse, solo me entiendo yo. Soy la piedra en tu camino, soy la china en tu zapato. Y quiero conocer el secreto de tu intimidad. Ver qué lado de la cama te gusta frecuentar. Sabes bien dónde estoy, lo que quiero hacer es lo más natural, pegadito a tu piel. Sabes bien dónde estoy, sabes bien lo que quiero hacer. Bueno, acabamos de escuchar ¿Sabes bien dónde estoy? Que por cierto, no es la que presenta, que te acabas de equivocar, ya te saltaste todo el guión. Bueno, yo sí puedo decir que ojalá, o sea, Mardon es un artistazo, me encanta todo lo que haces bueno y ojalá haber participado en este tema también, o sea, quiero añadir esto porque la verdad que es un artistazo y todo lo que tiene es buenísimo, de 10, pero bueno, hay que añadir eso. Bueno, si no me salto un guión no es un programa, eso he de decir. Exacto. Procediendo ya, recogiendo un poco de cable, procediendo a la pregunta, quería preguntaros cómo surge la idea de crear un proyecto musical de cero y dónde vienen esas motivaciones de intentar hacerse un hueco en la escena musical asturiana. Pues más que nada yo creo que por arte, yo diría que todos lo llevamos dentro, toda la gente que hacemos esto, nacemos con esa pizca de arte haciendo lo que hagamos, ya sea escribiendo, cantando, improvisando, pintando, lo que sea. Creo que hay gente con mucho arte en Asturias, bueno, en España en general, pero creo que aquí en esta tierra tenemos gente con mucho arte. Falta que lo compartamos, es una cosa que quiero añadir, no nos apoyamos entre nosotros y es muy importante reivindicarlo. Y nada, parte de eso, de arte, de querer mostrar al mundo lo que tú tienes, ver si esa gente comparte lo que tú sientes y más allá de hacerte un nombre o de hacerte un hueco en la industria, simplemente compartir lo que llevas dentro y darlo a conocer, porque al final si solo compartes con tu almohada y con los muros de tu habitación, pues no llega a ningún sitio. Hombre, yo creo que nace todo de la inquietud que tiene mucha gente, pues de querer expresarse o querer darle una visión nueva pues a su perspectiva de vivir.
Y lo de la escena supongo que eso simplemente surge. No creo que la intención de cualquier artista sea simplemente dar un paso y estar atento de la escena, sino que la calidad al final es apreciada y supongo que la gente que le va bien es porque realmente es muy buena en lo que hace y su opinión es interesante para el resto de la gente. Y lo que decía Liz me parece súper importante. A mí una cosa que me fascina es la cantidad de gente en Asturias que tiene una calidad extraordinaria. O sea, yo, por ejemplo, una cosa que me gusta mucho es eso, es intentar retroalimentar la escena asturiana y todo lo demás. Y, por ejemplo, haciendo alguna playlist de Spotify de música asturiana, me he dado cuenta de la calidad que hay en el mundo, por ejemplo, urbano dentro de Asturias, dentro del rock somos referencia dentro de España, a nivel del rock, el metal y demás. Y no sé, me parece una cosa increíble que una comunidad con tan poca gente joven, una comunidad tan envejecida, tenga tanta calidad y tantas ganas de hacer cosas. Bueno, y ya que nos habláis de la calidad que hay en Asturias, que no la cantidad, ¿cuáles son entonces vuestras influencias musicales? Más que telita, Porque ¿no? podemos decir, creo, espero no fastidiar el guión otra vez, Raúl, que confluyen toda una serie de estilos musicales muy diferentes. Es que es eso, o sea, en este tema estamos mezclando dos géneros que no tienen nada que ver uno con el otro. Agua y aceite. Entonces, exacto, totalmente. Pero bueno, que a veces se mezcla, ¿no? Como hemos visto en este tema. A veces el agua y el aceite, pum, te hacen ahí un cóctel cojonudo. Entonces, yo diría por mi parte, porque creo que será muy distinto a lo que tú has escuchado. Diría que de rap, fundamental hablar de KCO, porque fue el primero que empecé a escuchar, me parece el rey de todo esto, el que representa a la vieja escuela, el que nos ha enseñado a todos desde chiquititos a cómo escuchar rap y cómo rimar. Y por supuesto luego hablaría de gente de la nueva generación, como por ejemplo Luis Acker, Dano, De La Osa, me parece gente buenísima, muy muy crema. Y bueno, saliéndome un poco del rap, porque también me parece importante, hablaría también de gente como, por ejemplo, de a mí desde pequeño, que me lo han puesto siempre, Joaquín Sabina, que me parece un verdadero poeta, un tío que con el ritmo de una guitarra te sabe contar una historia de principio a fin, que es arte puro, que es magia, y que a mí me encanta. Bueno, yo creo que Liz y yo además somos de cada uno de nuestra casa porque yo escucho cosas totalmente diferentes. Yo creo que me ha pasado como cualquier adolescente que he tenido mi fase metalera, o sea, yo me he pasado escuchando My Chemical Romance y Super Emo en mi casa diciendo que nadie me entiende. Luego me he puesto pues Takei también y de repente hay días que me ha dado por estopa. Entonces sí, pero respecto a referencias, yo creo que mi música sobre todo está muy influenciada en la música afroamericana y sobre todo también en los cantautores españoles. Y yo creo que es una cosa que me gusta mucho decir porque me parece un debate súper interesante, y es que al final toda la música que escuchamos ahora mismo, toda la música actual está basada en la música negra. O sea, desde el hip hop por parte de Leeds, todo lo que es el rock viene del blues, todo lo que es el pop acaba viniendo del R&B y del jazz y muchas cosas. Los Beatles no serían los Beatles si no fuera por Jimi Hendrix y compañía. Entonces yo creo que todo, en mi opinión, para mí, todo viene de ahí. Totalmente de acuerdo. Qué gustazo escucharos. Bueno, y hace unas semanas tuvimos aquí fuimos a su estudio, al cantante de Sacato, que hoy en día es un grupo súper consolidado en Asturias, también en España. Lo es. Pero sin embargo, ¿cómo veis vosotros la escena aquí en Asturias, a pie de calle, que digamos? Pues, a ver, precaria, yo creo que es decir poco. No por la cantidad de artistas que hay, que como te decimos, hay mucha calidad y es cierto que la cosa es que no tenemos espacio realmente para todos. Es el gran problema. Sí que, por ejemplo, me da mucha envidia ir a otras partes de España y ver la cantidad de espacios culturales que tienen para poder actuar, ya no sean bares, sean discotecas, sean centros culturales. En Asturias creo que si te sales de los 3-4 clásicos, si eres en este caso una banda de rock, tienes, por ejemplo, en Gijón 2 sitios para tocar y en Oviedo otros 2, y para de contar. Y ya si hablamos de rap, puedes rapear en el banco del parque y ya, porque poco sitio más tienes. Bueno, algún que otro sitio nos están dejando para... Entonces, a mí me da mucha pena la escena, te tienes que buscar, digamos, el alquiler de la manera más harta posible, porque es muy, muy complicado de encontrar sitios. Entonces yo creo que sobra calidad y faltan espacios, sobre todo. Faltan espacios, sí. Aunque bueno, yo lo que veo es que, por ejemplo, para los cantantes de rap, hay muchos raperos que vienen aquí y lo que intentan es promocionar la gente de aquí. A ver, hay de todo, ¿no? O sea, yo creo que al final Asturias parte de una escena que es bastante antigua, con gente como, por ejemplo, Garolo, gente como La Ciega, que son increíbles. O sea, para mí desde aquí muchísimo respeto para ellos porque son los papás y mamás de todo esto, por hablarlo de algún modo. Pero claro, luego venimos los nuevos, ¿no?
Entonces los nuevos chocamos muchísimo, porque tenemos a la gente que venimos de KCO, de SFDK, de, no sé, de toda esta gente que es increíble, y luego otros que vienen, sin desmerecer, porque son otros tipos de música, de Naughty War, de Costa y tal. Entonces, chocamos muchísimo, son dos estilos que se enfrentan totalmente entre ellos, entonces es muy difícil de hablar de esto, porque al final unos queremos una cosa, otros queremos otra, entonces intentamos tirar unos de los otros, pero al final chocan los estilos. Entonces yo creo que es muy difícil apoyar una cosa que no tiene nada que ver con la tuya. Puedes encontrar calidad, pero al final cuando todo suena de una forma y lo otro suena de otra, es muy, por lo menos para mí, es muy difícil destacar una cosa en concreto. Yo las cosas que encuentro que me parecen increíbles de verdad, que digo, oye mira, con pocos medios has hecho una cosa que está muy bien escrita, has contado las cosas muy bien y tiene una musicalidad tremenda, yo lo voy a apoyar sea lo que sea. Pero dentro de lo que es el gremio del rap en Asturias hay overpopulation, hay que corregirlo por favor, o sea, somos muchísimos, demasiados, y de los que hay tampoco veo que brillen cositas, o sea, veo gente que es buena, pero tampoco veo que haya tanta originalidad en lo que se hace. Y luego incluso si pasas un punto de vista un poco más externo, te das cuenta que la gente que le gusta el rock odia el rap, la gente que odia el rap, o sea, la gente que está dentro del rap dice que estos metaleros que hacen, o sea, yo creo que nos falta un poquito de hacernos todos piña y darnos cuenta que músicos somos todos y que queremos ser oídos todos al final. Totalmente. Y que lo que tenemos, si somos pocos y ya faltan espacios, vamos a intentar entre todos arrimar el hombro y para adelante. Bueno, pues ahora vamos a escuchar la canción que vienen a presentar, que se llama Baño de Mierda. Eso es. Y aquí está. Bueno, ahora sí, por fin, vamos a poner Vaya yo de mierda. Cuando todo parecía ir bien, en mi ventana se reflejaba el sol. Tenía tu té favorito en la encimera. Mis amigos me esperaban con el coche para irnos a cualquier rincón. Nadie se esperaba que se convertiría en un año de mierda. En un año de mierda. Vaya año de mierda. Vaya año de Casi me atragantó con el turrón nada más empezar. Me cortaba al afeitarme, todas las paellas salen mal. No fui la mejor versión de mí ya cerca de la pandemia mundial. Creo que es mejor hablar. Vaya año de mierda. Vaya año de mierda. Tremendo año de mierda. Vaya año de mierda. Se toca vivir. Fui una constante vital, aguantando los baches para continuar, viviendo un pasado, durmiendo un presente, soñando un futuro, un ciclo natural, viviendo más sano pero más enfermo, igual que mi tierra con esta pandemia mundial. Caliento tu amor y lo guardo en el termo, a ver si me da pa' 2 temas más, dúdame más, he dejado los vicios y encima no estás. Años de mierda que me lo arregla solo con hablar, me siento perdido si no oigo tu ruido, he comprendido que si me vacío, 2 días sombrío podría florecer plantío, puede volver a empezar, todo lo malo se acaba, así que sonríe la adversidad, acepta errores que te estancaba, cultiva tu calma, recoge tu paz, practica tu hobby, siéntete capaz, roba un deseo, una estrella fugaz, ten a tu gente más cerca que nunca,
probar. Vaya año de mierda, vaya año de mierda, vaya año de mierda, no quiero más, tremendo año de mierda, es que dale ya, vaya año de mierda. Bueno, acabamos de escuchar, por fin, sí, bien, vaya año de mierda, con la colaboración de Litz. Y os quiero preguntar, ¿de dónde surge este tema? O sea, ¿qué nos podéis contar sobre esta canción? Bueno, creo que es obvio por el mensaje de la canción. No, hombre. Que esto es Pero una lucha cuéntame. esto es una lucha por el reconocimiento de Palestina como Estado soberano. Creo que es muy importante destacar esto. Véndemela. A ver, ¿cómo te la voy a vender? Solo te pido eso, véndemela. Vale, ¿quieres ser tu propio jefe? Tú si sales a un balcón en cuarentena, ¿qué te apetece más cantar? ¿Resistiré o esto? Esto. Vale, pues es que pues ya está, ya te lo he vendido. Oferta y demanda. A ver, ¿tú qué te pasa? Que estás en un año de mierda, ¿no? Y más que decir que quieres resistir, quieres decir que esto ha sido un año de mierda. Y que estoy harto, pues ya está. Al final es lo que queremos hacer y lo que queremos decir al mundo es que podemos quejarnos, ¿sabes? Podemos decir que estamos hartos, que no lo hemos pasado bien. Y a ver, tampoco es decir, estamos hartos, me voy a suicidar y me voy a colgar, ¿sabes? No, estamos hartos y bueno, pues al menos vamos a bailar, vamos a tomar una cervecita, vamos a tomárnoslo con un poco de alegría, con un poco de humor, porque como nos tomemos esto con la seriedad con la que se lo está tomando la sociedad continuamente, 24 horas, porque ojo, es importante tomarlo de forma seria porque es muy grave todo lo que está pasando, pero creo que es necesario tomar un respiro de aire libre, descansar un poquito, desconectar y con un cafetito por la mañana, como yo lo promocioné en mi Instagram, tómate un café, desconecta, escúchate esto tranquilamente, tal, y ya está. Y sonríes un poco, que es lo mejor que te puede venir ahora mismo. Yo creo que es esto de la esperanza, o sea, lo terapéutico que es quejarse, que además es una cosa que yo creo que es muy, muy nuestra, muy española. La parte terapéutica de quejarse me parece súper interesante. Y yo creo que esta canción, alejada, pese al título full populista que hemos puesto, pese a ese título, yo creo que es una canción que habla un poco de la esperanza. De hecho, me acuerdo de hablarlo contigo. Esta parte, la parte en la que canto yo, digamos que es la parte más sarcástica, decir que, bueno, que las paellas no me salen, me corta el afeitarme, madre mía, qué mal va todo esto. Sí. Y luego viene la parte de Litz en la que habla de jolín, vamos a coger un poquito con un punto de esperanza todo esto, que estamos viendo la luz al final del túnel. Todo lo malo se acaba, así que sonríe la adversidad. Yo creo que esa es la parte de mi letra que diría que la gente se quedara con ella. Todo lo malo se acaba. El resumen de todo. O sea, yo creo que quejarse está muy bien y yo creo que es terapéutico hacerlo y mirarlo con un poco de positivismo siempre ayuda. Claro. Y que no quiero ser egocéntrico hablando solo de nosotros, pero al final, bueno, yo con Mardon es con el que más hablo y el que más conozco. Creo que los dos podemos hablar de cosas muy chungas más allá del COVID que nos han pasado este año. Y si nosotros somos capaces de decir, oye, mira, olvídate de lo malo, todo pasa, todo puede mejorar y puedes sonreír a todo esto que te está pasando y vas a ser más feliz, creo que todo el mundo puede hacerlo. Totalmente de acuerdo. Antes hablabas de KCO y hace poco sacó un tema que dice, te pierdes lo bueno buscando el error, te pierdes lo mejor. Exacto. Tiranosaurio Rex. Shout out para el papá. Bueno, esta canción tiene más de dos artistas que son los que estás aquí. ¿En qué momento se junta todos estos artistas para hacer esta canción y qué os motiva a juntaros tantas personas? Vale, te explico un poco cómo fue la ecuación. Yo me acuerdo, por ejemplo, de empezar a tocar los primeros acordes de esta bossa nova el día de Navidad. El día de Navidad estaba yo hasta las narices de todo, porque además la mitad de mi familia es madrileña y normalmente pasamos las Navidades allí. Entonces era como un momento un poquito de estrés porque no podíamos ir, estábamos todos muy alterados, entonces yo me cerré en mi habitación y me puse a cantar el año de mierda este. Y tengo un montón de amigos que son músicos, de hecho suelo colaborar con ellos y demás, son muchos músicos que participan en el proyecto en el que estoy trabajando. Y por ejemplo, Diego Rubio, que es el que toca la batería y las congas, Pablo es un teclista brutal, lo estamos hablando durante la pausa, que el trabajo que ha hecho con el piano es increíble, Alex es un bajista que para tocar una bossa nova que sabe tocar muy bien el bajo, también se han unido. Después se unió un Pablo Canalís, que es un experto en música así étnica y demás, y ha puesto el güiro, que es un instrumento cubano
y el kashishi, que es un africano, que dices tú, ¿para qué pega para una bossa nova? Bueno, pues ahí Queda está. genial. Pues ahí está. Y luego ha habido un montón de, más allá de la música, ha habido un montón de gente que ha participado pues a nivel audiovisual. Por ejemplo, tenemos a Barry. Bueno, sí, nada, Ahora, en el video lyric que hemos hecho, la verdad que me parece impresionante que con 4 tomas cutres que hemos hecho en el estudio de uno de mis amigos, en el Monte Records, que luego hablaremos de ello, pero vamos, me parece impresionante que con 4 tomas que hemos hecho, Nacho y yo, mal y pronto mientras grabamos el tema, nos ha hecho un video lyric que cuando lo veáis está increíble, está súper bien hecho, con una edición impresionante y nada, bueno. Un abrazo para Barredo, para Barry desde aquí, que es un amigo mío de Madrid, y en Instagram le tenéis, que se llama Camaleoff, y no os perdáis nada de lo que hace porque es una maravilla. Y luego está también, ya para terminar, Elena, que es una ilustradora que es bien buena, que ha hecho una portada alternativa, que también ha quedado súper bien. Elena Ambena en Sí, Instagram. Elena Suárez y Elena Ambena, que es donde hace todos sus diseños y tal. Últimamente, por ejemplo, ha hecho un diseño alternativo para la película de Pixar Soul, que tenéis que verlo porque es una salvajada, la verdad. Sí. Bueno, pues después de esta promo también hablabas ahora de Monte Records, promocionalo porque Dale. es... Bueno, a ver. Hablemos de mí. El guión en este programa ahora mismo se está rompiendo. Yo Me encanta. lo empecé rompiendo, pero es que Litz me lo acaba de pisar entero. Anarquismo total. Nada, a ver, yo del Monte lo único que puedo decir es que es mi familia, literalmente es eso, es el colectivo de música urbana al que pertenezco yo en Oviedo. Somos todos amigos, que creo que es lo más importante que hay que destacar ahí. Estamos en Dillon, que es para mí de lo mejor que hay en Asturias ahora mismo, que también si hablamos de artistas emergentes hablaremos de él. Luego está Nibios, Nibios DJ, que es nuestro productor, un tío que lleva ya muchos años trabajando de DJ en Asturias, ha metido un montón de horas y un montón de curro para empezar con la música urbana ahora y está haciendo para mí un trabajo de locos, le queda mucho por mejorar, pero el año que viene nos vamos todos para Madrid, van a salir cosas impresionantes, vamos a trabajar un montón juntos y es genial. Y luego está Getty, que Guess, como nombre artístico, que empezó, bueno, en esto y sacó un temazo y nada, desde aquí le digo, Getty, por favor, ponte a escribir ya, porque ya se nos va viniendo el tiempo, ¿sabes lo que te digo? Que ya vale, o sea, hemos sacado todos 1000 temas y tú sigues ahí en casa. Y nada, eso, que es mi familia, les quiero un montón, están trabajando con un montón de artistas asturianos y si queréis venir al Monte Records a grabar, tenemos un buen precio y sobre todo tenemos la compañía de grandes artistas asturianos, que es lo mejor que podéis tener. Te lo compro. Hayan promo gratis, acaban de meter en la radio. Estudiante de marketing, ¿eh? Aquí. Bueno, después de esta transmisión que nos da Litz de buena vibra y de a por todas, supongo que es redundante otra vez otra pregunta sobre este tema, pero ¿has extraído cosas buenas sobre esto? Y Marton, tú también. ¿Habéis extraído cosas buenas de todo este año de mierda? Yo sí, yo creo que después de todos los vídeos de Patrick Jordán, yo creo que me ha quedado unos abdominales increíbles, o sea, me parece que tengo... La odio. Tengo unos glúteos bien tersos después de todo eso, pero no, creo que sí, creo que con lo que más me quedo es con darme cuenta de las personas que realmente me importan, porque los momentos más complicados es cuando envías esos mensajes para preguntar cómo están esas personas y su familia y demás. Y yo creo que me he dado cuenta que las prioridades no están en el trabajo, no están en el esforzarse al máximo, trabajar 24 horas al día, que al final la vida solo es una y que compartirla con la gente que realmente quieres y vivir los momentos más tranquilo y con perspectiva, yo creo que es lo más importante que he aprendido en esta pandemia. Que no relativicemos un poco las cosas, no todo es tan importante y que la salud parece que es una cosa que tenemos como un regalo y que es una cosa súper importante e imprescindible para el resto de las cosas. Bueno, yo diría que, Padre, por favor, hay gente que tenemos sobrepeso, ¿vale? O sea, no empieces un entrenamiento diciendo para principiantes y luego me da un infarto a la media hora, ¿vale? No es bueno y hay mucha gente cayendo y hay mucha gente malita. Por favor, no sigas, Patri, gracias. Eso es lo primero que voy a decir porque me cabrea el tema. Me ha puesto depresivo en la cuarentena. Pero sí he sacado cosas buenas, no pasa, no es todo malo, no es todo Patri Jordán aquí. Entonces, las cosas buenas que yo he sacado es, lo primero, que he empezado a hacer música, bueno, he empezado a sacar música, porque yo llevo ya muchos años rapeando, improvisando, y estoy muy contento de haberlo hecho. He conocido gente maravillosa, incluido aquí Nacho, que ha sido maravilloso poder conocer gente así en el camino, empezar un camino, ver cómo todos tus amigos te apoyan. Al final partes de mandar WhatsApps y, bueno, audios de WhatsApp para tus amigos para que se escucharan tus temas que te los pedían ellos, y ahora están en Spotify, ¿sabes? Entonces estás como en shock totalmente con lo que está pasando y eso ha sido lo mejor. Luego, tener a toda mi familia bien. Gracias a Dios a mi familia no le ha pasado nada, están todos genial, están en casa, he podido reconectar con ellos y les quiero muchísimo y estoy súper feliz de estar en casa otra vez. Y bueno, nada, luego darme cuenta de la gente de verdad, que yo creo que eso es lo que nos ha tenido que pasar a todos, ¿verdad? ¿Cuánta gente teníamos antes de esto?
es que no podías ni contarlo, ¿sabes? O sea, te ibas a tomar una cerveza y yo por lo menos en Madrid éramos 40 tomando una cerveza, pero te hablabas con 3, ¿sabes? Y la gente que te preguntaba cómo estabas eran 3. Y ya la gente que estaba contigo cuando tú estabas pasando un momento duro eran 2. Entonces al final yo me he quedado con 6 o con 5, pero son los mejores 5 o 6 que puedo tener en esta vida. Entonces yo creo que eso es lo mejor que me ha pasado, esa torta de realidad de decir, oye, cuida bien a esta gente, que es la gente que te va a cuidar bien a ti en un futuro. Calidad antes que cantidad, qué Eso bueno. es. Y bueno, os tengo que preguntar por las Mardon Sessions. Vale. Las Mardon Sessions nacen durante la cuarentena. Y es por esta sensación, no sé si vosotros echáis mucho de menos la música en directo en los bares, típico que te vas a tomar una cerveza con tus colegas y de repente pasan 2 horas porque estás escuchando un grupo local tocar y después en vez de hacer una cerveza son 7. Porque dices tú, madre mía, qué bien me lo estoy pasando, están tocando ya Toxic de Britney Spears y estoy flipando. Vale, pues viene de ahí, viene de echar de menos en Gijón, por ejemplo, esas noches en el Savoy o en otros sitios parecidos. Sí. Entonces nacen de hacer covers de música en directo con un montón de artistas de Asturias. Llevamos ya 2 que han sido Master Blaster el nombre se me acaba de ir, de Stevie Wonder, perdón, y I Can Go Without You de Kaleo, que son 2 temas que me gustan mucho. Y hay otras 2 en camino que espero en un par de semanas poder grabar en una tienda de guitarras en Gijón que se llama Als, que tiene un expositor de guitarras precioso, entonces está muy guay grabar. Y nada, nace de eso, de esa sensación de música en directo, de bar pequeñito, donde ponemos el amplificador al 10 y vamos ahí a reírnos todos un rato. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, ahora me voy a poner un poquito menos intensa sobre las preguntas. Vale, pues. A ver. Ha sido un placer, ¿eh? Bueno, os voy a preguntar, ¿qué preferís? ¿Convertiros en un grupo tributo a Scorpions y tocar baladas toda vuestra vida o escuchar durante 2 años El mal querer de Rosalía? No podéis escuchar otra canción, ¿eh? Ojo, yo soy un sad boy, ¿eh? A mí me pones 2 años de baladas y te lo compro, ¿eh? O sea, a mí No. un poco más difícil. O baladas toda tu vida o El mal querer de Rosalía durante 2 años. Yo tengo una pregunta, porque Sí. igual voy por el contrario. ¿El mal querer hablamos del disco o de la canción? De la canción. Es decir, tú solo puedes escoger o tocar toda tu vida baladas, Yo baladas. siendo un grupo tributo a Scorpions, Baladas. o que la única canción que puedas escuchar durante 2 años sea El mal querer de Rosalía. A mí baladas, dame baladas. Yo tengo un problema con Scorpions. Y es que valió ya. O sea, still loving you, pero cambian un poco. O sea, yo es que me quedo con Rosalía. O sea, yo es que a mí soy esa persona que el disco que sacó Rosalía de flamenco me gusta muchísimo. Entonces, Algunos no sabemos superar, ¿vale? O sea... vale, pero es que cuando salió Still Loving You tú tenías menos 20 años, ¿sabes? Ya lo sé. Han pasado 40 años. Ya lo sé. Bueno, hace poco se hicieron una entrevista en la RPA y una de vuestras respuestas es que a todo esto de la pandemia, ¿no? Que como os hemos preguntado poco sobre ello, pues era como que era la dosis de realidad de nuestra generación, esta pandemia, ¿no? Que cada época tiene un momento duro y a nuestra generación le tocaba este. Sí. Si pudieseis escoger, dígame, Marlo. Perdón. Si pudieses escoger una época en la que nacer, ¿cuál sería y qué golpe de realidad te gustaría llevar? Qué buena pregunta, ¿eh? Me encanta, gracias. Bueno, sí, nada, yo te iba a decir que concretamente lo que dije yo es la torta de realidad, ¿no? Y que eso nos pasa a todas las generaciones. O sea, nadie quiere ser el señor el chico de 20 años que de repente le dicen, la campeón para Vietnam. O sea, nadie quiere irse a un campo vietnamita, ¿vale? A probar un arma que no funciona y a morirse en el fango. Nadie quiere eso. La putada es que ahora tampoco podemos luchar, esta es la putada, ¿no? Que dice resistiré a que en tu salón viendo Netflix, es que tampoco puedes hacer mucho más. ¿En qué generación me gustaría nacer? Pues mira, yo creo que si tengo que aguantar una torta de realidad, prefiero que sea la ruta del bacalao o lo que estamos viendo ahora. Entonces yo creo que te voy a decir que 80, 90 yo te lo compro muchísimo. Buah, pues yo lo primero, yo creo que lo de la la torta de realidad esta, Sí. nuestra generación además ha tenido como 2 tortas. Ha tenido la crisis del 2008, Total. o sea, nos quedamos sin trabajo y encima cierra todo. O sea, me parece que vamos recibiendo cada década una torta. Vamos a llegar a los 50 ya con agujetas en la cara, ¿sabes? Guardiola, deja el tiquitaca, por favor. Pero, sinceramente, respecto a la generación, yo creo que me quedo con esta. Básicamente porque si, de hecho, hablando que hablabas tú del 8M, cualquier generación más para atrás ya es una generación donde el patriarcado está dando hostias más aún y no sé, o sea, entre la peste negra en 1500 y el coronavirus ahora mismo, pues yo de momento me quedo con esto. La verdad que tienes razón, ¿eh? Ahí tiene un punto. Nacho. Bueno, a lo mejor se lo compro, ¿eh? Yo estoy entre el bacalao o ahora, pero es verdad que las condiciones sociales que tenían en aquella época no eran las mejores, pero también es verdad que era el momento de revolución, ¿no? Un poco el momento de cambio de los jóvenes saliendo a la calle, demostrando que no todo es como se les ha impuesto desde antes. Entonces, bueno, no, me voy a mantener firme en mi primera decisión, pero también la de Nacho la apoyo mucho.
Bueno, y no nos vamos a quedar aquí. Volvemos a los proyectos. Vale. Baño de mierda acaba de salir ahora, pero ¿qué nos puedes contar de cara al futuro o al presente más cercano? Vale, pues hay un campeón. pifostio montado por culpa como siempre, de la pandemia, que al final es el tema general de todo. Yo volví de Erasmus a principio de año y digo, yo creo que es buena idea este año sacar un disco. Y de repente pues llegó una pandemia mundial y pues resulta que igual no es ni buena idea ni posible. Entonces básicamente estamos trabajando muy duro en grabar nuevas canciones. Hay 4 canciones que tengo a los pobres compañeros del proyecto hasta las narices de mí y de mis audios de WhatsApp, con todas las canciones que tenemos que grabar. Tengo una canción que ya está grabada, que grabamos en septiembre, que de hecho Liz la escucho ya. Es increíble, o sea, de verdad, si os ha gustado, sabes bien dónde estoy, tenéis que escuchar esto. Y tengo muchas ganas de sacarla. De hecho, me fui hace 2 semanas, con todos los permisos legales y todos, a grabar en Salamanca un videoclip con un director de cine, que a Pablo a Héctor le mando un saludo desde aquí, porque ha sido una locura. O sea, yo nunca había grabado con una cámara de cine en plan de este tamaño, ha sido una pasada. Y nada, tengo ganas, sobre todo porque trata temas que me interesan mucho. La verdad es que de momento no me he puesto muy político en la música, pero bueno, hay un par de canciones. Por ejemplo, hay una canción que tengo muchas ganas de sacar, que todavía falta grabarla, que habla un poquito de los esclavos del valle, que construyeron el Valle de los Caídos, porque me acuerdo que lo hice como hace muchos meses, con todos los temas de Black Lives Matter y todo de George Floyd y tal. Fue un tema que me interesó muchísimo y un tema en el que yo creo que estamos todos de acuerdo en que es una lucha súper importante y necesaria. Pero luego yo me paré a pensar y dije, está muy bien apoyar todo esto, pero luego, por ejemplo, la gente que se muere en el Mediterráneo nos da totalmente igual. Se habla mucho de la esclavitud en el año 1700 en Estados Unidos, pero en 1940 había gente en el Valle de los Caídos moviendo piedras, no a latigazos, pero porque había pistolas, básicamente. Sería un poco comunismo libertad, ¿no? O sea... Exacto, socialismo libertad, lo que viene siendo. Y nada, entonces es una canción que a mí la verdad es que me gusta mucho y que tengo muchas ganas de grabar, que tiene un poquito de carga política por lo que sea, pero a mí me gusta mucho. Hablas de carga política como si fuese malo. No me parece que esté mal, simplemente que aún no me he mojado todavía y tengo ganas de hacerlo, entonces tengo ganas de que salga. Últimamente carga política significa tener que pelearte con mucha gente, entonces es un coñazo, la verdad. Muchas gracias. No es malo, pero es un coñazo, o sea, nadie nos gusta discutir, por lo menos a mí no. Entonces pero he de decir que yo lo he escuchado y me parece una pasada. Creo que no es malo, pero hay que ser valiente para tratar esos temas tan sinceramente. Al final estás poniendo tus cartas encima de la mesa. Y eso como artista, ojo, no siempre viene bien. También te digo que, quiero decir, cualquier persona que esté en contra en contra de criticar la esclavitud, me parece que sí. Parece una maniobra en plan muy difícil políticamente y súper de izquierdas, y bueno, cualquier persona con 2 dedos de frente espero que entienda que la esclavitud estaba fea. Por supuesto, pero al final tienes una audiencia que puede haber gente que esté a favor de eso, ¿entiendes? O sea, no de la esclavitud, pero a favor de quién contra todos esos esclavos. Ya. ¿Te catas? Entonces, claro, es complicado el tema. ¿Y tú, Litz, qué proyectos tienes? Pues mira, yo es que tengo, no te exagero, no es broma, tengo como 100 letras escritas. O sea, Está loco. sí, estoy chiflado. Yo llevo escribiendo desde los 16 años y no paro, todos los días escribo, todos los días. Entonces, yo a la conclusión que he llegado, no tengo una mixtape, no tengo un disco, porque creo que tengo que madurar mucho como artista para llegar a eso. Y a mí el palo de decir, venga, ya he subido 5 temas a Spotify, voy a hacer una mixtape, no me gusta. Creo que tiene que tener un sentido, todos los temas tienen que tener una estética y una identidad, y creo que tiene que tener una coherencia narrativa desde el tema 1 hasta el tema 5. Entonces, yo lo que podría decir es que he llegado a un punto en el que los próximos 4 o 5 temas que van a salir, porque ya los tengo pensados cuáles van a ser, van a tener una misma estética y van a tener un sonido muy parejo y van a tener una musicalidad que creo que le va a dar una personalidad muy guapa a la música que estoy haciendo. Pero claro, tampoco te puedo decir que vaya a sacar un disco, una mixtape, porque no lo voy a hacer. Puedo decir que los temas que voy a sacar son muy buenos, creo desde mi punto de vista que son muy buenos, muy sinceros, muy honestos y musicalmente hablando creo que bastante decentes. Pues bueno, para ir acabando el programa, vamos a hacer la pregunta de honor que hacemos a todos los que vienen por aquí, que es que nos recomendéis un libro, una película y una canción. Pero si queréis recomendar alguno más, estáis abiertos a promocionar o a recomendar lo que queráis. Vale, ¿vas tú o yo? Vete tú si quieres. Vale, yo me he hecho una chuleta porque además tengo una memoria horrible, entonces voy para adelante. Película. Voy a recomendar Palm Springs, que es una película que ha sacado el protagonista, no sé si conocéis, Brooklyn Nine-Nine, esta sitcom y tal,
El prota, que no recuerdo el nombre del actor porque tengo una memoria desastrosa, ha sacado típica comedia americana súper tonta pero que te alegra un domingo después de comer, pues de ese rollo. La peli básicamente va de un señor que se queda, como el día de la marmota, como que se queda en un bucle diario, todos los días se despierta en el mismo bucle. Y básicamente, sin querer, empuja a una chica dentro del bucle. Y se arma obviamente un pifostio de 3 pares de narices y se pasan allí, pues creo que son 100 años. Y pues son todas las movidas de cómo salir y demás. Una canción, yo voy a recomendar a 2 artistas asturianos que me parecen, si me dejáis, que son 2 canciones, 2 artistas asturianos que me parecen brutales. Dentro del panorama de la electrónica hay un chaval en Oviedo que se llama Lost Control, que es increíble, ya saca una mixtape hace nada, hace 2 días, juraría. Y luego hay otro chaval aquí de Gijón, está viviendo en Madrid ahora, es actor y cantante, que se llama Danny Division, que hace unas movidas, pero increíble. Tiene una voz súper parecida a Harry Styles, el estilo me recuerda bastante a Harry Styles, es una cosa que me mola mucho, mucho. Y por último, un libro que me ha molado y me ha marcado mucho es Instrumental, de James Rhodes, no sé si conocéis este pianista. Sí, es muy Es un duro, o sea, es un libro bastante duro, porque Muy habla de duro. toda su experiencia personal y habla de cosas bastante feas y demás. Pero, no sé, es un libro que me conmovió mucho cuando lo leí, me gustó francamente y se lo recomiendo a todo el mundo que le guste tanto la música como la literatura. Joder, qué pasada, tío. Es que has dicho como cosas que son muy poco mainstream, ¿sabes? Entonces ahora yo no quiero quedar mal. Pero, a ver, yo mira, de películas diría... yo siempre recomiendo una a todos mis amigos y a toda la gente que me pregunta, que es de Paolo Sorrentino, La gran belleza. Buah, película. Es una pasada. O sea, si te gusta el cine, por favor, ve esa película. No, es que Paolo Sorrentino, por favor, ven y cásate conmigo en Asturias, de verdad. O sea, Junto con The Young Pope y The New Pope. quiero hacer todo contigo, ¿vale? La juventud, de Young Pop, de pop, lo que quieras. Y bueno, luego nada, de canción voy a recomendar a mi colega, a Dylan, pero no porque sea mi colega, ¿eh? Lo voy a decir muy en serio. Es de lo mejor que tenemos en Asturias en cuanto a rap. O sea, rapea en inglés, lo hace brutal. Suena como un americano de los 90, los que mencionaba antes Mardon, con los que surge nuestro género. O sea, tiene unas letras de locos, un flow increíble. Se llama Dylan y su último tema se llama Golden Ticket. Y os recomiendo que os lo escuchéis porque no tenemos la repercusión que creo que deberíamos tener en Asturias en general y ese chico menos aún. Y bueno, ya de libro, un libro que supongo que habrá leído muchísima gente, pero que a mí personalmente me marcó muchísimo y que si me hiciera algún día un tatuaje, que de momento no estoy tatuado ni pienso tatuarme, sería algo de ese libro. Ah, no, vale, perdón. Efectivamente, como ha dicho Nacho, me tatuaría el portal de Belén porque me encanta. Gracias. No, es 1984 de Orwell y si tuviera que tatuarme algo sería el 2 más 2 igual a 5. Y creo que es algo que nos está pasando mucho a día de hoy, la posverdad. Por favor, tengamos cuidado con la posverdad porque empezamos diciendo que 2 y 2 son 5 y al final 2 y 2 son 5. Y eso es una cosa que tenemos que tener mucho cuidado. Y nada, yo con eso cerraría mi parte. Esas son mis recomendaciones. Bueno, pues, madre, es que se me corta la voz con la intensidad del programa. Bueno, el libro de instrumental de James Ruth empieza con esta frase: todos tenemos una banda sonora de nuestra vida. Y yo sigo con, creo que voy a incluir esta canción en la de la mía. Muchas gracias por todo, chicos. Nos vemos en el próximo programa, Raúl. Muchísimas gracias. Ha sido una pasada, gracias. Yeah. A veces me pregunto quién soy, de dónde vengo, si he mejorado en mis errores o por defecto los mantengo. ¿Qué fue de mi yo pequeño? Sigue el adulto peleando por su sueño o ha luchado por ceros. Somos los lobos que defienden al cordero, los poetas en su casa con pluma y con cenicero. Nada de kick ni de boxeo, los golpes que recuerdo eran 6 cuerdas y provocaban solfeos. Somos los frikis leyendo un tebeo, los que veían una peli y se sentían cual vaqueros. La moral incorruptible del ser verdadero, los que tiraban pa' adelante con un día feo. Yo no soy de Quero, yo soy de Oviedo, neno. Yo soy de los reales, los que se ven sinceros, los que estuvieron en las malas y en momentos buenos, los que son lo que fueron y luchan por mantenerlo. Yo no soy de Quero, yo soy de Oviedo, neno. Yo soy de los reales, los que se ven sinceros, los que estuvieron en las malas y en momentos buenos, los que son lo que fueron y luchan por mantenerlo. Somos forma vidriosa con espuma
de por medio, los escritores rebeldes que mejoran tu diseño, los que se enamoran y lloran por ello. No vamos de chungos pues nunca quisimos serlo, y deberías conocer a los que sufren en serio. La putada es que sufren callados y ya no hay remedio. Te apropias de su lucha por ser más chungo, creo, pero la verdad es que el cambiar se esconde por dentro. Somos los que jugaban en el patio del recreo. Si hablabas de amarillo, hablabas de Pokémon. Nuestro problema era comer para salir primero. Los que mataron la oración, los que enfrentaron credos. Yo no soy de Guero, yo soy de Oviedo, neno. Yo soy de los reales, los que se...